días. Aquí tenemos la continuación del video parte 1 de la actividad de razonamiento verbal. Seguimos practicando la lectura. ¿Qué aprenderé hoy? Vamos entonces rápidamente a recordar nuestra meta. Vamos a leer y comprender un texto narrativo, texto 2, página 9. El texto se titula Miopía de Lucía. Bien, revisemos entonces, estudiantes, las actividades del compendio. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos párrafos tiene la lectura? Recordemos que para poder identificar los párrafos de una lectura tenemos que considerar la estructura que se mencionó en el video anterior, ¿verdad? El punto y aparte, se inicia con sangría, qué idea comprende ese fragmento del texto y cuando acaba esta idea para dar inicio a otra idea. Por eso se separan los párrafos con un punto aparte. Bien, entonces para poder responder esa pregunta les voy a orientar con la primera parte del texto. Entonces presten mucha atención, queridos estudiantes. Bien, dice: esta niña vive en las nubes, decía la mamá de Lucía. Es distraída, se tropieza con todo, parece que caminara en otro mundo. Es una niña con mucha imaginación, decía el papá de Lucía. Me contó que había una función de circo enfrente de casa. Me mostró a los payasos haciendo piruetas y hasta un oso bailando, y era la ropa colgada de nuestra vecina moviéndose en el viento. El oso era el sobretodo de su marido. No me negarás que es más divertido un circo que una cuerda con ropa colgada. Pero no es real, opinó la mamá. Es real también para ella si lo ve así, opinó el papá. Juega muy poco con los otros niños, estamos hablando de Lucía. Está demasiado quieta, siempre leyendo cuentos de hadas, se preocupó la mamá. ¿No? Es la inquietud de la mamá. Lo cierto es que Lucía veía la vida a su manera. Lucía decía que las flores del jardín eran hadas con vestidos de colores. Lucía dijo un día de lluvia que había visto escaparse al camello del zoológico. Lucía, si se asomaba de noche a la ventana, hablaba de platos voladores de donde bajaban reyes con coronas luminosas. Muy bien. Entonces, hasta esa primera parte del texto, ¿no?, que está en la página 9, porque después continúa otro fragmento en la página 10 donde inicia con algunas preguntas. Vamos a ver. Primero, acá observamos una sangría. Esto ya nos da indicio a que este es el inicio de un párrafo. Esta niña vive en las nubes, decía la mamá de Lucía. Es distraída, se tropieza con todo, parece que caminara en otro mundo. Bien, un párrafo puede contener hasta 2 oraciones, ¿verdad? Porque siempre debe expresar una idea. Entonces aquí podemos decir que se comprende el párrafo número 1. Ahora, es una niña con mucha imaginación, decía el papá de Lucía. Aquí está iniciando otra idea por parte del padre. Me contó que había una situación de circo enfrente de casa. Me mostró a los payasos haciendo piruetas y hasta un oso bailando. Y era la ropa colgada de nuestra vecina moviéndose en el viento. El oso era el sobretodo de su marido. No me negarás que es más divertido un circo que una cuerda con ropa colgada. Hasta aquí termina lo que el padre expresa. Hay un punto aparte para dar inicio a la opinión de la mamá. Entonces esto vendría a ser el párrafo número 2. Muy bien, estudiantes. Debemos entender que para identificar párrafos tengo que reconocer las ideas que se van expresando en cada párrafo y donde termina esa idea con un punto y aparte, a menos que sea el último párrafo, y entonces sería el punto final. Pero no es real, opinó la mamá. Es real también para ella si lo ve así, opinó el papá. Juega muy poco con los otros niños. Está demasiado quieta, siempre leyendo cuentos de hadas, se preocupó la mamá. Lo cierto es que Lucía veía la vida a su manera. Lucía decía que las flores del jardín eran hadas con vestidos de colores. Y Lucía un día dijo un día de lluvia que había visto escaparse al camello del zoológico. Lucía, si se asomaba de noche a la ventana, hablaba de platos voladores de donde bajaban reyes con coronas luminosas, ¿no?
Después, ¿qué cosa le gusta a Lucía? Mira hormigas y bichitos. Bueno, ahí va empezando otro fragmento del texto en la página 10. Entonces, pero no es real. Aquí se establece un diálogo entre el papá y la mamá, ¿verdad? Juega muy poco con los otros niños, está demasiado quieta, siempre leyendo cuentos de hadas, se preocupó la mamá. Lo cierto es que Lucía veía la vida a su manera. Lucía decía que las flores del jardín eran hadas con vestido de colores. Lucía dijo, muy bien. Entonces aquí hay un diálogo preestablecido con los padres. Esto podría conformar otro párrafo, ¿verdad? Lo cierto es que Lucía veía la vida a su manera. Lucía decía que la flor de jardín era hada con vestidos de colores. Lucía decía, muy bien, aquí podemos establecer otro párrafo y acá estaríamos dando inicio a otro párrafo más. ¿Ve? Acá tendríamos otro párrafo y acá estaríamos dando inicio a otro párrafo más. Muy bien, estudiantes, de esta manera van a ir ustedes identificando los párrafos en el texto. El texto culmina en la página 11 y la pregunta 1 es ¿cuántos párrafos tiene la lectura? Ustedes lo van a identificar y yo voy a tratar de, el día de hoy, verificar si la cantidad que ustedes me proporcionan es la cantidad correcta. Luego de esto dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces acá, estudiantes? Vamos a identificar el tema del texto. Si ustedes leen el texto completo, que me imagino que ya lo han hecho cuando han puesto pausa al video anterior, habla sobre la miopía de Lucía. Entonces este texto tiene un tema central. El tema central en este caso, ¿cuál sería, estudiantes? A ver, ¿la preocupación de los padres o el problema visual de Lucía? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a analizar un poco, reflexionar, porque el texto va describiendo todo lo que pasa a Lucía, porque Lucía veía ciertas cosas que los demás no podían ver o distorsionaba la imagen de algo. ¿A qué se debía eso? Ah, muy bien, a la miopía. Entonces el tema del texto es la miopía, ¿no? En este caso, la miopía de Lucía como un padecimiento visual, ¿no? La miopía de Lucía como, acá ustedes le van a seguir agregando, como un padecimiento visual. ¿Cuáles son los episodios más importantes de la lectura? Ustedes al momento de identificar los párrafos van a poder también con eso ordenarse mejor e identificar los episodios. De repente puede ser cuando Lucía se confundía y veía otra cosa por otra. Puede ser también el diálogo que mantienen los padres como episodios importantes. Luego, ¿qué ocurre para que Lucía pueda enfrentar esa situación de su miopía? Eso también podría ser un episodio importante del texto. Recuerda que episodio se refiere a suceso, hechos o acontecimientos. Luego de esto, grafica las escenas que más te agradaron. Así es, vas a graficar las escenas que más te agradaron. De repente puedes dibujar el cordel de la vecina donde Lucía veía las cosas que parecían los personajes de un circo. O también puedes dibujar cuando Lucía, ¿no? La parte final, ya cuando los padres van apoyando a Lucía, van viendo la forma de apoyarla, ¿no? Y entonces así, a veces ella podía mirar a su manera sin lentes, ¿no? Algo así. De repente podemos también poner eso de ahí. Los acontecimientos que más te impactaron respecto a lo que Lucía vivió a causa de su miopía. Recuerda también que las reglas más importantes para comprender un texto son: deja subrayado las ideas más importantes, busca en el diccionario las palabras que no entiendas, haz nota a pie de página, la importancia de un esquema. Un esquema muchas veces te sirve para resumir de qué se trata un texto. El repaso y estudio te ayudarán para afianzar los contenidos. Esto del esquema lo vamos a tratar en otra clase. Les voy a enseñar cómo elaborar un esquema después de una lectura. Muchas bendiciones, estudiantes. Hasta la próxima clase. No olviden enviar sus evidencias. Sigue las indicaciones para el compendio. Muchas bendiciones. Hasta la otra clase.